Parte 3. No quiero hablar con él. Siento que Jim no es ordinario. Aunque su cara no parece malvada, muchas de sus acciones parecen gentiles, pero todo lo que veo es su verdadera identidad o no lo es. Le digo que me dé un globo, que yo se lo voy a poner. La otra parte no me respondió, simplemente se alejó. Fue y sacó su globo del bolsillo trasero. Me lo entregó. Me levanté y lo desenvolví para poder ponérselo en la otra parte. Y mientras esperaba, se desabrochaba la camisa. La camiseta de colores sólidos que llevaba fue quitada y revelaba un cuerpo fuerte con hermosos músculos. Sus músculos eran tan hermosos que tuve que extender la mano. Toqué y froté desde el frente hasta arrastrando hacia abajo, hasta los abdominales que están llenos de hermosos músculos. Lo froté hasta que quedé satisfecho y le puse un globo para que podamos continuar. La figura gruesa volvió a correr hacia mí y me besó. Al mismo tiempo usó sus dedos para expandir el canal. De regreso trajo un hormigueo que sigue llegando continuamente, hasta que finalmente solicité: «Puedes entrar y probarlo». «¿Estás bien?», me dice. Al principio no entendí qué estaba esperando. Donde quiera que voy, espero que mi cuerpo esté listo. Llevaba mucho tiempo listo y esperándolo. «Está bien, hazlo», le pedí descaradamente. No hay nada de qué preocuparse. Esta no es la primera vez. «Comprendo», me dice. Acababa de aceptar mi solicitud. Empuja el eje de su cuerpo dentro de el canal durante 1 minuto. Eso fue tan abrumador que ni siquiera podía decir nada. Todo lo que podía hacer era inhalar y exhalar lentamente. El suyo es más grande que el de cualquiera que haya probado. Se siente una locura. No se movió tan pronto como lo puso, y mejor se inclinó hacia adelante y continuó besando dulcemente, besándome de nuevo. Luego movió lentamente su cintura a un ritmo muy, muy lento. No duele, pero no intento precipitarme. Poco a poco aumentó su velocidad a medida que sentía que yo me sentía más feliz. Feliz con cada golpe que daba. ¿Te sientes realizado? No lo sé. Tal vez sea porque recientemente mi ex y yo no hemos tenido nada que ver. Esta vez se sintió tan bien. Nuestros cuerpos se mezclan al ritmo. Cada vez hace más calor con la intensidad de las emociones de los dos. Él no fue nada egoísta conmigo. Seguía preguntando siempre si me gusta o no, me duele o se siente bien. ¿Cuál te gusta? ¿Está bien en este lugar? Realmente me gusta este chico. Nuestra energía emocional sigue aumentando y encender el aire acondicionado no hace nada para reducirla. El calor entre nosotros dos ha disminuido un poco. Ahora todo está bien. El sonido de la cama temblando, el sonido de la respiración rápida, y también se puede escuchar el sonido de la carne golpeándose entre sí. Se considera que es bueno, aunque lamento que esto solo termine esta noche. Una noche, pero esta noche no terminó con una sola ronda. Por la mañana aproveché para usar el baño y lavarme el cuerpo, porque en un momento llegó el tiempo de irme. Anoche lo hicimos 3 veces. A veces yo tomaba la delantera o a veces él lo hacía. Hacerlo así sin aburrirse. Definitivamente puedo decir que fue muy bueno. Anoche fue realmente excepcional. ¿Puedo tomar una camiseta? Me volví y le pregunté al dueño de cabello gris que estaba apoyado contra la cabecera de la cama. Anoche, cuando lo hicimos por segunda vez, destrozó toda la camisa. Estaba arrancado y no quedaba nada. Hoy tendré que pedir una camiseta. Le pregunto porque dónde la devolvería. Probablemente no nos volvamos a encontrar. Una noche es una noche. Préstamelo, le vuelvo a decir. Me volví para mirar el rostro de Jim con una expresión coqueta. Tienes que traerlo de vuelta, me dice. Entonces escríbeme la dirección y lo devolveré. Eso es todo lo que dijo y miró la ropa. El dueño de la habitación tiene organizado un gabinete. La zona de colores oscuros y claros están claramente divididas. Una vez que hizo su elección, cogió una camiseta de color liso, salió y me lo dio con mucho cuidado. «New», me habla. Le respondí, pero no giré para mirarlo. «New», me vuelve a hablar otra vez en voz alta.
En realidad, eso me hizo dar vuelta. Él no me llamaba por mi nombre desde que hablamos anoche. Solo me decía tú. Esta fue la primera vez que me llamó por mi nombre. Lo miré a la cara, esperando escuchar. ¿Podemos compartir Line? ¿Vas a coquetear? Sin tener ninguna esperanza, solo pregunto para estar seguro. ¿Quieres que te abrace?, me pregunta. No, respondí sin pensar. No quiero a nadie en este momento. Aunque sería bueno hablar con él, no quiero complacer a nadie más. Cansado de estar decepcionado, entonces, me dice. Parecía un poco molesto por mi respuesta. Una negación tan contundente, pero no olvidó tener otro tipo de relación. Y si fuera otro tipo de relación, tú también te sentiste bien anoche, ¿verdad?, me dice. Oh, eso se sintió muy bien. Le contesté. Entonces, está bien si intercambiamos Line. Concertamos una cita para volver a sentirnos bien juntos, me dice. Me reí antes de alejarme. Si lo cambias por una cita, estaremos bien. Pero espero que no te dé esperanzas, Jim. Realmente no quiero a nadie. Le digo. Sí, asintió con facilidad. Si usted lo dice, simplemente hagámoslo. Está bien. Dame tu teléfono. Le tendí la mano para tomarlo, el cual se levantó y me lo entregó sin dudarlo. Agregué a Line y se lo devolví. Luego moví mi trasero de la cama para pararme frente al espejo para comprobarlo por última vez. Me llamó la atención la marca de succión de mi cuello, que no desaparecía, pero no podía hacer nada al respecto. No había nada en la habitación de Jim que pudiera cubrirlo. ¿Vas a volver? ¿Quieres que Jim te lleve?, me pregunta. Viene, se para detrás de mí al espejo. Era alto y no vestía una camisa. Es como si supiera que me gusta su cuerpo. Su parte inferior solo tenía pantalones largos de pijama para esconderse. Está bien, me dice. Fingí ignorarlo mucho a pesar de que nuestros cuerpos estaban presionados el uno con el otro. Mi espalda estaba presionada contra su fuerte pecho. Las intenciones de la otra parte son fáciles de ver. ¿Sabes cómo conducir?, me pregunta. Lo sé, le respondo. ¿Tienes carnet de conducir? Sí. Entonces llévate mi auto, me dice. Esas palabras me hicieron mirarlo a los ojos por el espejo frente a mí. Antes de preguntar, ¿realmente confías tanto en mí? Sacudió su hombro, el hombre alto se inclinó y me susurró al oído, suavemente mientras nuestros ojos aún se encontraban en el mismo espejo de antes. No es tan difícil localizarte, New. No sé si es extraño que diga que me gusta cuando Jim llama mi nombre. La forma en que otras personas llaman mi nombre y la forma en que él me llama me da una sensación muy diferente.